Muy bien, sean todos bienvenidos al examen de maestría, de defensa de tesis de maestría de licenciado Jesús Javier Chi Domínguez, quien nos va a presentar su trabajo titulado El ataque GGHS aplicado a curvas de Galbraith, Lee y Scott. Entonces, la mecánica de este examen, adelante por favor. Perdón, vamos a dar clase y por eso me retrasé. Sí. Tengo que salir a cogerme las manos. Pero pueden iniciar, ahora vengo. Sí, gracias. Entonces, la mecánica del examen va a ser la siguiente. El jurado, en primer lugar, está compuesto por la doctora Adriana Lara, una visita de FM del Instituto Politécnico Nacional, y el doctor Guillermo Morales Luna, quien salió en unos momentos y va a regresar pronto, y por mi propia persona, Francisco Rodríguez Enríquez. Entonces, la mecánica del examen es la siguiente. Te vamos a pedir, Jesús, que expongas tu trabajo por unos 40-45 minutos, cuidando el tiempo, y luego, después de que tú termines con tu presentación, continuaremos con una ronda de preguntas por parte del comité evaluador de este examen. Finalmente les vamos a pedir que se retiren para deliberar, y finalmente se va a anunciar el dictamen de este examen. Entonces, sin más, puedes comenzar. Muy buenas. Voy a explicar primero cómo se va a conformar la presentación. Una breve introducción incluyendo motivación y objetivos que se van a cabo para ese trabajo. Voy a explicar en ideas generales lo que es una prueba elíptica, porque pues, el ataque que estudié traslada el problema, pues, en distancia del problema del discreto de una curva elíptica a curvas superelípticas. Voy a explicar igual de manera general el mecanismo de vulnerabilidad ante el ataque GGHS que determiné. Voy a mostrar unos experimentos de resultados y voy a finalizar con conclusiones, las cuales incluyen el resumen de resultados y trabajo futuro. En las últimas décadas, la mayoría de los sistemas criptográficos en curvas elípticas ha ido aumentando en su uso. Estos sistemas fueron desarrollados por Koblitz y Miller de manera independiente, fueron dadas, cada uno por su parte, y llegaron a la misma conclusión de trabajar con curvas elípticas con el grupo de puntos racionales para desarrollar sistemas criptográficos. Mayormente están utilizando en estándares de llave pública y protocolos de seguridad. La razón principal por la cual se está optando por usar curvas elípticas es porque se utiliza una llave de longitud en número de bits relativamente pequeña a comparación de otros esquemas, y esto digamos que permite tener implementaciones mucho más rápidas y ligeras en cuestiones de memoria. La seguridad de un sistema un esquema en curvas elípticas depende de la complejidad en resolver el logaritmo discreto en el conjunto de puntos racionales de la curva. Bueno, el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas es nada más que tengo un punto en la curva elíptica definida sobre un campo en espacio finito, tal que selecciono otro punto, digamos, que pertenece al generador del punto que ya seleccioné. Estamos suponiendo que el punto tiene un orden R relativamente grande, es primo y es R. El problema es, bueno, el objetivo, mejor dicho, es hallar la lambda tal que hace que Q sea igual a lambda veces P. Este problema del logaritmo discreto puede ser resuelto mediante el mejor algoritmo en curvas elípticas, que es el algoritmo de la rodopola, el cual requiere aproximadamente raíz de R entre 2 en operaciones, o sea, omitiendo la constante pi. Como mencioné, es el mejor algoritmo en la actualidad. Vamos a ver sobre la motivación. En el 2011, Galbraith, Lee y Scott introdujeron en lo que es la comunidad criptográfica una familia de endomorfismos que generan, definidas sobre fp al cuadrado, donde p es un primo relativamente grande. Esta familia de endomorfismos lo único que hacen es para agilizar y reducir el número de operaciones requeridas para realizar el producto escalar en
curvas elípticas no es nada más que hallar K veces P, donde P es mi punto general. Más adelante lo que fue Hankerson, Carabini y Meneses aplicaron esa idea de los endomorfismos GLS a curvas binarias definidas sobre el campo F2 a las 2L, donde L es un número primo. Desde que salieron los curvas GLS, la mayoría de los autores han estado combinando lo que son el método de Gadan, Lambert y Banston para obtener aceleraciones en la multiplicación escalar de curvas elípticas, binarias y primas, que acabo de mencionar. Vamos a definir de manera matemática, podemos decir lo que es una curva elíptica. No es nada más y menos que, primero voy a suponer que tengo un número primo, en este caso la curva elíptica es binaria, un número primo en el cual vamos a definir la curva elíptica sobre F2 a la 2L. La curva elíptica va a estar dada por esa ecuación que es y al cuadrado más x por y igual a x al cubo más a por x al cuadrado más b, donde a y b pertenecen al campo en el que estoy definiendo la curva elíptica, y la traza de a vale 1, con la variante de que b tiene que estar en f2 a la l. Es una curva GLS. El ataque GHS no más se refiere a que yo tengo la curva elíptica definida sobre este campo y la puedo trasladar a una curva hiperelíptica definida sobre un subcampo de F2 a la 2L, que puede ser, digamos, F2 o F al 4 o F2 a la L. Es de interés hallar una curva hiperelíptica, no te voy a explicar por qué, tal que cumpla que el número de puntos de la curva elíptica es aproximadamente 2 a la 2L y el número de puntos jacobiano, que más adelante les explico qué es jacobiano, de la curva hiperelíptica obtenida sobre el subcampo es aproximadamente Q a la G. Esto es para que pueda trasladar de manera biyectiva, localmente hablando, nada más con el generador de la curva que quiero, el generador de orden máximo, para poder hacer una relación biyectiva mediante homomorfismos. La idea general, como mencioné, de tratar es tener una curva elíptica definida sobre el campo, trasladadora con una curva hiperelíptica definida sobre un subcampo, pero voy a trabajar sobre el jacobiano de la curva. El por qué trabajo en el jacobiano es porque en sí la curva hiperelíptica no tiene definida una operación como en la curva elíptica, de manera, digamos, geométrica. Nada más trasladamos entonces el problema del conjunto de puntos racionales a los divisores, los elementos aquí son llamados divisores del jacobiano del curva hiperelíptica. La generalización del ataque es nada más y menos que una extensión en el número de curvas elípticas hiperelípticas a tomar. En este caso se va a definir lo que se necesitan unas definiciones antes de proceder para la curva hiperelíptica, cuyo género ahorita se va a dar. Tengo un polinomio primero, un elemento acá en el campo y un polinomio ORT de gamma. Lo único que voy a hacer es definirlo como el polinomio f de menor grado, quiero que satisfaga que f a la, digamos, al sigma evaluado en gamma es igual a 0, donde f a la sigma es nada más y menos que le aplico a cada variable x a la y, le aplico el flow x. Vamos a suponer ahorita que tenemos que el parámetro b de la curva hiperelíptica que habíamos mencionado antes, que es el término lineal, se puede expresar como el producto de dos elementos en el campo y elevado al cuadrado de esos. Teniendo esto de aquí, el ataque GHS puede construir una curva hiperelíptica definida sobre FQ, donde FQ puede ser 2, 4 o 2 a la L, de género 2 a la M, donde M es el grado de este polinomio, que es el mínimo común múltiplo de estos polinomios de orden de gamma 1, de gamma 2 y de x más 1. Es 2 a la m menos 2 a la m menos el grado del primer polinomio, menos 2 a la m menos el grado del segundo polinomio, más 1. Vamos a decir que una curva elíptica, en particular GLS, que es lo que estamos trabajando, es vulnerable ante el ataque GHS si el problema del logaritmo discreto en el jacobiano de la curva hiperelíptica es mucho más sencillo de resolver que en la curva elíptica.
es así, entonces decimos que el ataque GHS es factible en este caso. Análogamente para ataque GHS, como la extensión del ataque se refiere a, puede ser contra el ataque GHS como GGHS, pero no voy a entender GGHS, que al fin y al cabo es lo mismo. Nada más tengo el ataque, va a ser que voy a aplicar el ataque GGHS o GHS a cada curva isógena a la curva dada. En donde curva isógena, lo pueden ver, un método conocido es de que dos curvas son isógenas y tienen el número de puntos. Eso es lo demostró Tate, que eso es equivalente a decir que existe un isomorfismo entre el jacobiano entre el conjunto de puntos razonables de esta curva con el conjunto de puntos razonables de esta curva. O sea, es decir, puedo pasar de manera biyectiva mediante un homorfismo de grupos, cada punto de aquí por un punto de aquí. Por consiguiente, si tengo el problema de resuelto aquí, lo puedo trasladar aquí, resolverlo aquí y obtener un resultado correspondiente a lo que quiero. De manera general tengo la curva elíptica o una curva isógena a la curva elíptica, calculo, aplico el ataque GHS a esta y trabajo con el jacobiano de esa curva elíptica obtenida. De tal manera que puedo relacionar esta curva elíptica con este jacobiano. Vamos a referirnos de que el ataque GHS extendido es factible o que la curva elíptica es vulnerable ante el ataque GHS extendido. Sí, solo sí, existe al menos una curva isógena que es vulnerable ante el ataque GHS. Objetivos. Los objetivos principales de este trabajo de tesis fueron la implementación del ataque GHS en MAPMA. Se optó por MAPMA, que tiene muchas herramientas ya implementadas de matemáticas. Entonces me facilitó mucho lo que es optimizar el tiempo, minimizar el tiempo en estar implementando la aritmética en la curva elíptica, en la jacobiana. Otro objetivo principal es resolver los problemas discretos en curvas hiperelípticas y desarrollar un mecanismo de vulnerabilidad ante el ataque GHS, es decir, yo tengo una curva elíptica y poder determinar mediante este mecanismo si esta curva elíptica es vulnerable ante el ataque GHS. Y de manera análoga, si tenemos este mecanismo, puedo aplicar el ataque GHS extendido, aplicándolo a cada curva isógena de la curva. Objetivos secundarios. Determinar si acaso era de interés, mejor dicho, interés criptográfico, para poder saber si se pueden desarrollar esquemas criptográficos y curvas elípticas definidas sobre este campo. Por consiguiente, queríamos saber si se podían, si existen curvas elípticas definidas sobre este campo que son vulnerables ante el ataque GHS o si no existen. Y de igual manera, como hay una curva elíptica GLS que se utilizó en este artículo, que es el de Thomas, el doctor Francisco y otros autores, era de interés de si esta es segura o vulnerable ante el ataque GHS. Curvas elípticas. Una curva hiperelíptica. Una curva hiperelíptica definida sobre FQ de género G está definida sobre FQ, está dada por esta ecuación. O sea, ya cuadrado por H, un polinomio, por Y, igual a f de x, donde f de x tiene grado impar, es decir, 2 a la g más 1, por eso de aquí viene el género, y el grado de h es menor o igual. El jacobiano de la curva hiperelíptica en H está definido como el grupo cociente de aquí, donde este grupo de acá es el conjunto de divisores de grado 0. Un divisor es una suma formal de puntos, y de grado 0 es tal que la suma de todos los coeficientes que acompañan a la suma formal es igual a 0. Y este grupo de aquí es el conjunto de divisores principales, que son divisores que provienen de una función definida sobre el campo de funciones de la curva. No obstante, en la práctica lo que se maneja es la representación de Mumford. Esa representación se refiere a que cada elemento de este jacobiano se puede ver como un par de polinomios, donde esos polinomios se expresan en las propiedades. El grado del primer polinomio es menor que el del segundo polinomio, y ese es menor o igual que el género de la curva hiperelíptica. Y el primer polinomio divide la evaluación de la curva. O sea,
sería b al, digamos, si b es el segundo coordenada del par de polinomios, entonces sería b al cuadrado más h de x por b más f de x tiene que ser dividido entre el primer polinomio. El problema del logaritmo discreto en curvas hiperelípticas es definido de manera similar al problema del logaritmo discreto en curvas elípticas, nada más que se va a cambiar en vez del conjunto de puntos racionales de la curva elíptica por el jacobiano de la curva hiperelíptica. Nuevamente el objetivo es hallar el lambda, que lambda a veces el divisor que quiero, bueno, el divisor generador es igual al divisor el cual yo le quiero calcular su logaritmo inicial. De manera análoga, el algoritmo del arroz de Polar, que es un algoritmo genérico, o clásico en algunos casos lo llaman así, puede ser aplicado a resolver problemas distribuidos jacobiano, teniendo una complejidad de un número de operaciones aproximadamente es a raíz de q a la g entre 2. Por ese motivo se mencionó anteriormente que se requiere que el número de puntos en la curva en el jacobiano de la curva elíptica sea aproximadamente q a la g. No obstante, en la literatura criptográfica se suelen utilizar algoritmos basados en el algoritmo de cálculo de índices. Ahorita más adelante voy a explicar de manera general qué es el algoritmo de cálculo de índices. Los algoritmos basados son el algoritmo de Godrin, Godrin lo propuso refiriendo ese número de operaciones en el jacobiano. Este algoritmo es impráctico cuando el género es relativamente grande, por el factorial del género. Si fuese, por ejemplo, de género 100, ya esto se vuelve impráctico, que es en algunos casos se puede obtener una curva hiperelíptica definida sobre F4 con género 127 o 154. Entonces este algoritmo es muy impráctico. No obstante, hay mejoras diciendo cuando el género es pequeño se puede obtener este número de operaciones, que esta Q al final sería como 2 a la n, y esta epsilon pues es menor a menor, es muy pequeño. Igual existe otra modificación que al pasar los años se realizó, que nada más en vez de requerir 2 más epsilon se requiere 2 a la g entre g más 1. El mejor algoritmo que es el de Ash-Godrin en curvas hiperelípticas como en jacobiano, lo quieren ver así. Es basado en el algoritmo de Godrin, fue propuesto por Enge y Godrin, el cual requiere ese número de operaciones. Ese número de operaciones es determinado por esta expresión matemática. Este algoritmo tiene esta complejidad si solo si se cumple que g entre el log de q tiende a infinito, es decir, g es más grande que el logaritmo de q. Si no se cumple esto, no se puede aplicar ese algoritmo, entonces se opta por utilizar eso. En el 2014 y inicio del 2015 salieron otros algoritmos, unos métodos propuestos por Zahar y Sainz. Estos métodos lo único que hacen es manejar un polinomio asociado al divisor al cual yo le quiero calcular el logaritmo discreto. Ese polinomio asociado lo que hace es factorizarlo y obtener con respecto a esos factores del polinomio divisores que se pueden utilizar en la fase de generación de relaciones del algoritmo, que ahorita voy a explicar en líneas generales. Como es relativamente nuevo, no se sabe si es eficiente prácticamente hablando, pero se intuye que sí. De manera general, como dice el algoritmo que es de esta manera. Primero tengo dos etapas. Una etapa que es generación de relaciones válidas y de la álgebra lineal. Debo iniciar primero con un divisor en el jacobiano. Esta acá es nada más un capo SFQ de mayor orden primos, es lo que tiene un orden. R es aproximadamente el número, es aproximadamente Q a la G. Y un divisor de prima en el grupo generador del divisor que yo tengo. El objetivo sería la etapa de generación de relaciones válidas es generar una lista de relaciones las cuales puedan expresarse en términos de una base de factores. Una base de factores es un conjunto de polinomios irreducibles, divisores irreducibles. Un divisor irreducible nada más es en la representación de Montfort, es que la primera entrada, el primer polinomio, la primera coordenada, sea un polinomio irreducible. En esa parte, como mencioné, tenemos esa lista de relaciones. Como cada relación en esa lista se puede expresar como una suma de los elementos en mi base de factores, que le denominé G. Entonces yo puedo construir una matriz
teniendo esa matriz al finalizar la etapa de generación de relaciones, lo único que va a resolver es obtener una solución del kernel de la matriz transpuesta, o del núcleo, mejor dicho, de la matriz transpuesta obtenida aquí. Y ese vector que voy a utilizar lo voy a utilizar para obtener el logrimo discreto, que al fin y al cabo va a ser un producto punto entre otro producto punto de vectores. Bueno, el mecanismo de vulnerabilidad. El mecanismo de vulnerabilidad, antes de describir cuál es el mecanismo, necesitamos definir unas cuantas cosas. Voy a suponer que Q es igual a 2 o a 2L y que N es igual a 4Y. En esta configuración nada más no está tomando en cuenta en la que Q puede ser 2 a la L y N 2. El motivo por el cual se utilizó eso es porque el ataque GHS cuando se tiene Q igual a 2 a la L no es factible, es decir, el problema de la curva elíptica siempre es mucho más sencillo de resolver que en el jacobiano de la curva elíptica obtenida. Voy a definir igual un conjunto S. Este conjunto de aquí, aunque se ve completamente extenso y alarmante, nada más se refiere al conjunto de pares de polinomios que me construyen curvas hiperelípticas vulnerables. ¿Por qué este conjunto de pares me construye curvas vulnerables? Porque al fin y al cabo el género, como ya he puesto, es 2 a la m, 2 a la m OR de gamma 1, no 2 a la OR de gamma 2 más 1. Este OR de aquí es el resultado que demostró Galbraith. Este OR de acá para todo elemento del campo divide a x a la l más 1, si estamos aquí en el Q igual a 2 al cuadrado. De hecho, aquí es 2 al 12, tanto igual aquí para Q al no más igual a 2. Entonces este polinomio al fin y al cabo aquí siempre tiene todas sus raíces, aquí se quita, en F2 a la 2L. Entonces este polinomio de aquí siempre va a tener todas sus raíces aquí. Es de interés determinar los factores de este polinomio, bueno, en general, aquí es signo, perdón, de OR, nada más, de x a la n más 1. Entonces, es nada más interés determinar estos factores, que es lo que hace el conjunto de acá. Nada más necesito esos elementos tales que y OR, esas S1 son iguales a los ORs, de mi gamma 1 de mi gamma 2. Y estoy pidiendo que este número sea mayor que el número de acá. ¿Se dan cuenta? Ese es el número de operaciones requeridas para la rho de Polar. Y es el número de operaciones requeridas para el número de Henry. Entonces este conjunto me va a construir lo que son de él voy a poder obtener, mejor dicho, el conjunto de parámetros vulnerables, donde el parámetro es el B, es la B que aparece en la curva elíptica GLS. De igual manera voy a definir dos polinomios. Dado un elemento en este conjunto, voy a definir este polinomio que nada más es la composición, la aplicación del Frobenius como mencioné anteriormente, evaluar en B a la raíz de B, mejor dicho. Y este polinomio que nada más es evaluar en 1 entre X y multiplicarlo por este porque este de aquí no es un polinomio. O sea, con esto lo convierto en un polinomio. Teniendo eso, el mecanismo de vulnerabilidad que se obtuvo es de que tengo una curva elíptica con parámetros GLS con parámetros AB. Esta curva elíptica es vulnerable ante que GHS sí, solo sí existe al menos un elemento en S, tal que el G es el máximo común divisor del polinomio B1 y S2 bar es distinto de 1. Eso es debido porque si eso se cumple que es distinto de 1, entonces esto de acá, por la simpleza que tiene esos OR de sigma hacen de que tienen todas las raíces aquí en F2 a la 2L. Entonces esto de aquí es equivalente a decir que existe un polinomio lineal que los divide y se hace álgebra para obtener el resultado que quiero. O sea que B se puede expresar como gamma 1 por gamma 2 al cuadrado. Se puede hacer la versión algorítmica del mecanismo, que es que tengo mi elemento B que quiero verificar si puedo construir una curva GLS que es vulnerable o no ante el ataque GHS. Supongo que tengo la lista de los polinomios B1 y S2.
obtenidos el conjunto S para Q igual a 2 o igual a 4. Lo que va a devolver es verdadero si el parámetro B constituye una curva vulnerable ante el ataque GHS y falso en caso contrario. Lo único que verifico pues es aplicar el máximo común divisor de cada par del B1 y de la S2 barra del mínimo. Si alguno es distinto de 1, entonces es vulnerable, entonces el alguno devuelve verdadero, si no es falso. Ahora voy a proceder con lo que son los experimentos y resultados. En los experimentos, pues primero nos preguntamos okay, ¿cuándo una curva GLS es vulnerable o no ante el ataque GHS? Para responder a esa pregunta, lo único que se puede decir es que depende del género de la curva elíptica, porque pues, la complejidad del algoritmo de Ensch-Godin depende del género. Entonces, si el género es muy grande, y como estoy en el caso con Q igual a 2 o 4, si el género es muy grande, entonces no es factible. Ese algoritmo se vuelve impráctico. Para ejemplificar eso, se van a mostrar dos tablas, dos cuadros, en los cuales además se muestran las curvas hiperelípticas obtenidas entre el ataque GHS que tienen género menor a 10 a la 6, y con el 2 a la 2R, donde L está entre 5 y 250. En la primera parte del cuadro se ve que se marca con negritas que siempre el algoritmo polar rho de polar en la curva elíptica es mejor. Pero en el segundo cuadro existen nada más dos casos en las cuales es mucho más sencillo en la curva hiperelíptica, que es para 2 a la 2 por 31, y el otro es con 2 por 127. Este de aquí es la curva, es el campo en el cual la curva elíptica, la cual mencioné que se quería determinar si es vulnerable o no, está definida. Pero en este trabajo se manejó este campo debido a que pues, es relativamente práctico y sencillo de trabajar a comparación de este, porque pues se requiere más poder de cómputo para poder realizar las operaciones. Okay. Vamos a proceder con el caso 31, o sea, L igual a 31. Vamos a suponer que tenemos que Q es 4 o 2 y N es 61 o 64. Vamos a trabajar sobre F2 a la 62. Entonces vamos a... Sí, es posible, vamos a representar lo que es F2 a la 62 como una extensión de grado 62 de F2 o como una torre de campos. Primero una extensión cuadrada de F2 y luego una extensión de grado 31 con esos polinomios irreducibles y esas variables. Me voy a centrar más en este caso para poder construir de manera, digamos, que se puede ejemplificar una curva GLS que sea vulnerable. Los siguientes cuadros que voy a mencionar van a listarme los pares de polinomios, o sea, los ORs de gamas que me construyen curvas vulnerables para el caso 31, o sea, L igual a 31, y en este caso tiene N62 y N31. En este caso solo se tiene que estos pares de polinomios me construyen curvas vulnerables porque pues la complejidad del algoritmo de polar rho es aproximadamente la mitad del número de bits. Entonces es 31 entre 2, perdón, 62 entre 2 es 61, este es menor que 31, lo mismo con estos dos. Pero me centré en este más porque es más sencillo construir una curva GLS. La curva GLS, la cual manejamos es esta, es la que se da por esta ecuación. De z al cuadrado es nada más z más 1, z tiene traza 1, y con este parámetro b. Ese parámetro b fue buscado de tal manera que yo llevo una raíz de ese polinomio, lo multipliqué y lo elevé al cuadrado y obtuve ese parámetro. O sea, me cercioré de que el parámetro b que yo ocupé fuera vulnerable. La curva elíptica dada tiene este número de puntos que aproximadamente el número de bits del grupo máximo que tiene la curva elíptica es 52 bits, podemos decir. Y el ataque GHS consigue una curva hiperelíptica de género 32 definida sobre F4, dada por este cosa. Esta curva elíptica fue obtenida con ayuda de Magma. Magma tiene implementaciones de lo que es nada más el descenso de Bayer
Lo único que se realizó en Magma fue lo que es la implementación del algoritmo de Ainsworth, que no hay en Magma para puras hiperelípticas. Ahora voy a mencionar el algoritmo de Ainsworth, como mencioné, es un algoritmo basado en el algoritmo de cálculo de índices. Ese algoritmo lo que requiere una cota de estabilidad. Esta cota de estabilidad nada más se refiere al número máximo de polinomios de grado máximo de polinomios reducibles en la base de factores. Para el número máximo para el algoritmo de Engel-Godrin es este número con estas restricciones. Sí. Haciendo uso de Magma se vio que la cota de estabilidad puede ser 4, 5 o 6, pero se trabajó con 6. Cabe mencionar que se usó una base de factores dinámicas, es decir, una construcción dinámica de la base de factores. Yo comencé iniciando que tenía mi base de factores igual a, sin ningún elemento, iba verificando en cada obtención de una relación, añadiendo los elementos, los divisores reducibles en mi base de factores. Como consecuencia del manejo de esta base de factores dinámicas, se observó experimentalmente hablando que nunca se obtiene el número total de polinomios reducibles de grado, digamos en este caso, de grado 6. Por lo cual, para aproximar el número total de elementos de polinomios reducibles, de divisores reducibles de grado 6, se optó por aumentarle a 1 a esta cota de estabilidad, es decir, trabajamos con 7. Se seleccionaron aleatoriamente dos puntos, un punto que tenga orden R, donde R es un número primo bastante grande, de 52 bits aproximadamente, y con un elemento del grupo generado por P. Con la cota de estabilidad utilizada como igual a 7 se obtuvieron esos resultados. O sea, se obtuvo que en promedio de cada relación se genera cada relación válida que se puede expresar como elementos de la base de factores con 212 segundos. La recolección total de relaciones válidas fueron 310 segundos y el álgebra lineal pues fue casi nada, fueron 0.1 segundos. Esta tabla de aquí nomás nos muestra en el algoritmo de Engel-Godrin aplicado para cotas de estabilidad igual a 5, 6, 7 hasta 12. Eso fue para observar y digamos que concluir con cuál parámetro de la cota de estabilidad se balancean más lo que son los tiempos de ejecución del álgebra lineal y de la recolección de relaciones válidas. Con lo que se obtuvo en resultados fue igual que ven en la tabla, es que el único caso en el cual se balancea aproximadamente es el caso cuando la cota de estabilidad es igual a 11. Cuando se aumenta más, ya el álgebra lineal aumenta bastante. De hecho, el álgebra lineal y el total por ende igual aumenta bastante. Entonces nos quedamos con este de aquí, que es el que mejor balancea. El que mejor resuelve pues en tiempo es este de aquí. Inclusive el 8. Es el 7 y el 8 de grado de estabilidad es los que mejores resuelven en un tiempo más rápido, pero no balancean en lo que es el álgebra lineal, el tiempo de ejecución del álgebra lineal y la generación de relaciones. Uno diría que mientras más grande sea la cota de estabilidad, más fácil voy a obtener relaciones válidas. Eso no se vio influenciado o reflejado en la práctica, porque mientras más un mayor número de polinomios reducibles que yo tenga, más divisores y reducibles voy a agregar en mi base de factores. Entonces eso me va a hacer que si yo obtengo una relación, voy a obtener muchos más elementos en mi base de factores, y como que al final la condición de finalización del algoritmo de Engel-Godrin, de la generación de relaciones, es de que el número de elementos en mi base de factores sea igual al número de relaciones generadas. Entonces nunca se va a alcanzar si vamos aumentando el número de divisores reducidos. Para el grado 5, con cota de estabilidad, se vio que es pues, más o menos lineal. Tiene como que sus bifurcaciones, podemos decir. Para el grado 8 es casi lineal, porque pues, a partir de aquí ya es como un comportamiento lineal.
Y para grado 12, o ya en general, se ve que es como una logarítmica, podemos decir, sí, logarítmica, lo cual es malo porque conforme va pasando el tiempo nos va diciendo que nos toma más tiempo obtener una relación válida y vamos obteniendo más elementos en mi base de factores, no se va terminando, o sea, la fase de generación de relaciones va tardando más conforme el tiempo pasa. Esta tabla nomás es para ejemplificar lo que se muestra en estas gráficas y en esta gráfica igual. Se muestran los tiempos de ejecución para cada configuración de grado de estabilidad, de 5 hasta 12, lo que es el número de polinomios irreducibles. Como les mencionaba, mientras más grande es mucho mayor el número, el tamaño de la base de factores máximo que se puede obtener, el número de operaciones requeridas en teoría para lo que es el algoritmo de Shkodri, sí, número de operaciones requeridas. Es esto es en teoría por la unión de Shkodri, el tiempo de promedio de obtención de cada relación válida, el tiempo de ejecución del algoritmo de Shkodri. Este de aquí es lo que nos dio el tiempo de ejecución, la implementación. Este de aquí es nada más obtuvimos el número de bits requeridos, por lo que es 2 a la esto, por el tiempo que nos toma cada relación, y es lo que nos da aquí. Se apagó esto. Bueno, termino de finalizar esta tabla. Al final nada más se muestra lo que es en teoría lo que toma es la energía lineal y la ejecución de la implementación. Determinar vulnerabilidad ante el ataque GHS es, como mencioné, uno de los objetivos secundarios de determinar si la curva usada en esa referencia, que es la del que mencionó el doctor Francisco y otros autores, es vulnerable o no. El mecanismo se aplicó en esa curva definida sobre este campo y se mostró que no es vulnerable entre el GHS y se requirieron nada más 270 segundos, podemos decir, redondeando hacia arriba. Cabe mencionar que en lo que fuera el análisis de Hankerson, Karem y Meneses, dieron lo que son cuotas superiores del número de parámetros vulnerables y el número de polinomios, de pares de polinomios que me construyen curvas vulnerables. Se realizó igual para comprobar los tiempos, cuánto me toma realizar una búsqueda ingenua, es decir, yo tengo mi conjunto total de parámetros vulnerables y verificar si ese elemento está en ese conjunto. Para el caso de Q igual a 4, se obtuvieron 14.417 segundos, es decir, mucho comparado a nuestro mecanismo. Y aún falta para el caso Q igual a 2, pero para ese caso no es mucho los segundos. Pero aún así, el tiempo total de ejecución del mecanismo con la búsqueda ingenua se ve que es mucho más eficiente el mecanismo. Igual se menciona en ese artículo que el número de curvas isógenas en una curva dada es 2 hasta la 127. Si nosotros queremos aplicar lo que es la extensión del algoritmo, es mucho más eficiente manejar lo que es la aproximación de Karem-Meneses, porque nada más se van a requerir aproximadamente 2 a la 36 más 2 a la 21 comparaciones. Y en nuestro caso, pues se aplica nuestro mecanismo 2 a la 227 y eso se vuelve práctico. Pero es para el ataque, la extensión del ataque GHS, que es lo que menciono aquí. De igual manera, como conclusiones y observaciones, es de que en general siempre se obtuvo casi la mitad del número de elementos de la base de factores construida dinámicamente al comparar al total, es decir, si el total fueron, digamos, K, nada más obtuvieron el 50% de casa, K entre 2. Entonces, a continuación voy a mencionar lo que son los resultados principales y el trabajo futuro que se puede realizar. Los resultados principales, pues como se ve, es el mecanismo de vulnerabilidad, el cual pues igual se describe su algoritmo, su algoritmización. La implementación del ataque GHS y el mecanismo de vulnerabilidad igual se implementó en Magma. La implementación de un ataque exitoso a una curva elíptica GLS definida sobre F2 a la 62 con ayuda de Magma.
A eso se refiere a que construye una curva elíptica y puede resolver el problema de la unidad discreta en un tiempo, digamos que bastante pequeño. Y se mostró que la curva usada en el trabajo del doctor Francisco y Thomas Oliveira no es vulnerable ante el ataque GHS o ante el ataque GHS, pero no ante el ataque GHS extendido. Faltaría verificar si no es vulnerable ante el ataque GHS extendido. Como trabajo futuro, lo que se pretende, pues, se puede realizar es pues, la extensión del mecanismo de vulnerabilidad al caso del ataque GHS extendido. Aquí digo mediante una descripción explícita de cómo debe ser una curva exógena. Eso es porque nosotros tenemos una curva E sobre F Q de y al cuadrado más x por y igual a x al cubo más x al cuadrado más b. Lo que se quiere determinar nada más es hallar un homomorfismo o una función que me pueda relacionar elementos del campo, tal que yo tengo una curva E', la cual es igual que esta, nada más que aquí voy a poner pi de b, y que esta sea isógena a esa. O sea, determinando eso de una manera eficiente es dar una descripción explícita de cómo debe ser una curva isógena. Yo puedo aplicar el mecanismo que obtengo o digamos, adaptar para no realizar la búsqueda en todo el número de curvas isógenas dadas. Y de igual manera realizar lo que es un análisis como el que se realizó aquí en curvas elípticas, pero en curvas hiperelípticas de género 2. O sea, es para poder saber si podemos construir criptosistemas seguros o si no hay criptosistemas seguros en curvas hiperelípticas de género 2 ante el ataque GHS, y si es posible el ataque GHS extendido. De igual manera, pues, comprender lo que son las implicaciones prácticas de otros algoritmos y métodos para resolver el problema de la unidad discreta en curvas elípticas, como lo que son el de algoritmos basados en lo de Gaudry y Diem, que son basados en el trabajo de Sima. Y eso es todo. Muy bien, agradecemos a su presentación. Procedemos a hacer la segunda fase de este examen, que consiste en las preguntas por parte del comité evaluador, y como es tradición en nuestro centro, comenzaríamos con la doctora invitada, la doctora Ariana, por favor. Gracias. Muy interesante su trabajo, Jesús. Tengo muy poquitas preguntas. Respecto a los temas principales que presenta, tiene varios corolarios. Entiendo que el corolario principal pues es que dada una cierta curva elíptica se puede determinar si eso no es vulnerable. Yo quisiera saber si de los otros corolarios que se tienen se puede desprender alguna información tan importante como el de este, o simplemente sirvieron para pues, llegar a... En general, cuando yo hice digamos que toda la parte matemática, yo lo hice nomás para buscar elementos de conjuntos. Yo digo que si se quieren buscar elementos en un conjunto dado, se puede aplicar, pero así que digamos los resultados que se apliquen a otro, obviamente me centré más en más a determinar cómo tienen que ser tales propiedades para que pueda ser vulnerable y así. De la teoría que usted estudió y desarrolló, ¿sería posible extender el trabajo para, más allá de probar si una curva elíptica es vulnerable, tener ciertas guías que nos pudieran llevar a construir curvas no vulnerables? A priori, para no. Pero yo con los colores y teoremas que vi, no creo, porque lo que al final lo que se analiza es el conjunto S. El conjunto S está dado por lo que son los pares de polinomios. Entonces, si nosotros podemos, lo cual es de manera, digamos, sencilla, construir la lista de polinomios, de los pares de polinomios que me construyen curvas vulnerables. Entonces basta con ver de que mi elemento nada más no venga de esas raíces y así. Pero para construir se tiene que verificar completamente. O sea, no hay una manera directa de decir. O sea, no se puede teóricamente pues, sacar información
son ciertas propiedades que deberían de tener. Tal vez se puedan sacar ciertas propiedades, pero ahorita no, digamos, no se me ocurren cómo realizarlas. Entonces el mecanismo, en las últimas láminas, las de las conclusiones, se hablaba del mecanismo para verificar esa extensión del mecanismo, el mecanismo de vulnerabilidad y el algoritmo. ¿Qué diferencia hay entre el mecanismo de vulnerabilidad y el algoritmo que lo implementa? ¿Tiene algo más o se refiere? No, solo es el algoritmo, nada más es para que lo puedan transcribir de manera directa a lo que es programación. Nada más el algoritmo es lo mismo que el mecanismo, nada más de manera algorítmica. Okay. Entonces, dado un criptosistema basado en curvas elípticas, su programa, su software podría determinar si es o no es vulnerable al ataque. Una última pregunta, en términos actuales, o sea, el día de hoy, ¿qué significa un número primo relativamente grande? Pues relativamente grande, yo lo tengo entendido tal vez más equívoco, pero es de que no puede realizar un número de operaciones en la computadora. Por ejemplo, si tenemos un número de 1000 bits, eso ya no es factible en una computadora. Realizar una operación así, no voy a poder resolver en un tiempo polinomial, digamos. Bueno, todavía se hace una paralelización, pero aún así va a necesitar una gran paralelización para poder reducir el tiempo. Pero relativamente grande, mayormente en criptografía se maneja con lo que son los estándares, que sea 127, 156. Son los estándares que se manejan en criptografía para suponer que tienen una seguridad. O sea, se requiere al menos dos a la esto operaciones. Mayormente manejan eso. Relativamente grandes que esté aproximado. O sea que, por ejemplo, tenemos una curva elíptica, tal que el número de puntos es R por H y R es aproximadamente el número de puntos en eso. A eso me refiero con relativamente grande. 2 a la 128 bits. Los dos se las me requieren. En estándar es menos. No, 2 a las 128 bits. Operaciones, ¿no? O sea, lo digo, 2 a 100 operaciones. A 128 bits. Okay. Sí. Porque aquí en los experimentos nos platicaba de números de 50 y algo bits, ¿no? Sí, son para académicamente, ¿no? ¿Está limitado su mecanismo a este tipo al número de bits o a estos parámetros? ¿Es un parámetro relevante o va a servir en general? Pues es que está limitado por el poder computacional que tenemos. Si pudiéramos resolver desde 1000 bits, pues sí, lo podemos resolver en pero tiempo teóricamente no hay... Teóricamente no hay límites. O sea, puede determinar esta curva es vulnerable o no ante el ataque GHC, aunque computacionalmente no lo podemos aplicar. Porque, por ejemplo, otra vez estaba viendo un polinomio con el cual construir curvas vulnerables. Es 2 a la... no me falla, creo que era 3 menos 1 más 1. Debió ser con una sub, no sé. ¿Se hace el polinomio de acá? Ese número de aquí es relativamente grande. El ataque, el problema de una curva elíptica es aproximadamente la mitad de esto. Pero en la curva elíptica se redujo bastante, pero aún así son como 600 bits. Pero ese número es muy grande. Teóricamente hablando puedo construirlos, pero ya aplicarlo como funcionamiento hablando, tal vez esté limitado por el poder del cómputo. Okay. Muy bien. No son todas las preguntas. Gracias. Guillermo. Ay, se apagó se durmió la computadora y yo tenía aquí las preguntas. ¿Qué es L sub Q a la G? L sub Q a la A, me dice. Lo usaste en varias láminas. Es aquí, ¿no? Ajá. Aquí teníamos, vamos a ponerlo aquí. Y aquí C. Este de acá es. No, de hecho lo mencioné ahí, pero aún así lo pongo, es C.
por la raíz del logaritmo de x, por la raíz del logaritmo de x. Es una función Subexponencial. subexponencial superpolinomial. Superpolinomial. Ajá. Ya, ¿no aparecían tus láminas en alguna? Sí, aparece. Cuando describo lo que es el algoritmo de Einstein, lo menciono. Ok. Ahí está. L sub x de c denota la expresión esa. Ok. Hubiera sido más fácil que pusieras Lxc es igual a eso. Sí, lo hacía, no se quedaba Ok. bien acomodado el margen, entonces. En un algoritmo estás utilizando, en un procedimiento de índices, estás utilizando como un paso importante el reconocer cuando tienes un polinomio irreducible o no. En la lámina 32 aquí puse. No. 32 o alrededor de 32. ¿En las tablas estaba? Bueno, como sea, No, requieres de reconocer la irreducibilidad de algoritmos, de polinomios. la irreducibilidad de polinomios. Sí. ¿Cuáles criterios de irreducibilidad utilizas? Yo lo que manejé es manejé nada más verificar, factorizar y ver si el grado es ¿Pero cómo lo factorizas? O sea, yo daba un polinomio. Ok. Eso fue con ayuda. O sea, sinceramente no me vi en la tarea de construirlo yo formalmente, la reducción y nada de eso. Lo único que hice fue darle a Magma, determinar si Magma me... Utilizas las primitivas de Magma. Exacto, tienes primitivas de Magma. Ok. Porque sí sería interesante ver los criterios de reducibilidad. Sí, de hecho. Ahora, en la lámina, aquí puse 19. En la 19, claro, en la línea 5 estás verificando si R es M suave. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas, de que ese predicado sea verdadero? De ese predicado ¿O de que esa prueba sea verdadera? es la misma probabilidad. Esa probabilidad es equivalente a la probabilidad de que un polinomio sea reducible, porque al fin y al cabo nada más estoy manejando divisores. Son divisores suaves. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, a lo que voy, ahí M suave me refiero a que R es un divisor, es un par de polinomios. En este caso lo único que dice M suave es la probabilidad es igual a determinar que la primera coordenada de mi divisor es M suave. Sinceramente, teóricamente no me sé la probabilidad, pero sí sé que es una función algo compleja, una extensa, digamos. Pero ¿Y en tus pruebas? ¿Cuántas veces era exitoso eso? ¿O qué tan...? Por el género, como es relativamente pequeño, es 32 o 31 o 64, a lo más necesitaba lo que era 31 o 62. ¿En 31 o 62 intentos le pegabas a uno? A lo más, pero ese es siendo pesimistas, porque no sé cómo lo maneja Magma lo que son su aritmética y los oratorios, que a lo más requería 7. Ajá. No sé, sinceramente no sabría decirlo. ¿Ahí D y D' qué son en la línea 4? D es el generador, el divisor generador Eso lo das de entrada. de entrada, y D' es el que le quiero calcular su logaritmo discreto. Ok. ¿Y
¿Y cómo seleccionabas alfa y beta? Alfa y beta, como se procede con el algoritmo de Enge-Godry, es selecciono primero aleatoriamente, digamos, vamos a decir, no M, ya dije M, L pares de elementos, o sea, de enteros. O sea, va a ser, mi primera letra va a ser alfa y la beta. Entonces, lo único que hago con las alfa y beta son aleatoriamente. Ah. Al inicio ya... Entonces alfa y beta son aleatorios, sobre todo el universo de parejas. De el coeficientes. inicio son aleatorios. Luego lo que voy a hacer es agarrar un aleatorio, pero de mi lista que yo tengo. Y voy sumando. Bueno. Ok. Está muy bien. Aquí puse la lámina 10, no sé por qué. ¿Puedes ver? La lámina 10. Ajá. Para cada gama en este campo, el orden va a ser un polinomio, según Sí. ahí está escrito, ¿sí? Sí. Que satisface f de sigma, de gamma igual a 0. ¿Y qué es sigma? Sigma en este caso es el automorfismo de Frobenius, pero nada más es notación porque al final lo que pongo es de que en vez de poner x a la y pongo x igual a y. Es una aplicación del Frobenius. En el Frobenius tengo un elemento y lo elevo a la donde q es 2, 4 o 2 a la y. Ajá. Ok, porque esto es como como es un polinomio mínimo, pero le estás pidiendo una forma muy especial, que las potencias de x sean todas potencias de q. No. El polinomio yo quiero que sea un polinomio en general, como sea, pero cuando yo evalúe gamma en esa expresión, en esa aplicación de la sigma, se anule. Sí, o sea, es un polinomio que anula f. Y es el mínimo. Es el mínimo, el más pequeño. Pero además estás pidiendo la forma de f, que sea de la forma ci por x a la qi. Con el No. computador de la computadora. Sí, no. No. F aquí está dado nada más de esta manera. Ya lo definí. No tiene una estructura especial ni nada. Lo único que quiero es que sea el polinomio de menor grado. Y Ajá. cuando yo aplique esto de acá. Es un polinomio mínimo, se dice en álgebra, es un polinomio mínimo de gamma. Y esta f de sigma es una aplicación nada más. Es una definición. Tengo un polinomio, entonces f a la sigma va a ser igual a este polinomio. Sí, está bien. Pero es que el polinomio mínimo es f de sigma, es f a la sigma. No, el polinomio mínimo es f. No, porque estás diciendo que f a la sigma de gamma es igual a 0. No, como denota el polinomio f de menor grado. F es de menor grado. Tal vez me habrá hecho falta una coma. No, ok. Mira, cuando se habla de un elemento en un campo y se busca el polinomio de grado mínimo que lo anula, Ya entiendo. a ese polinomio se le llama el polinomio mínimo del elemento. Tal vez ese fue ese error mío de escribir, porque no, lo que me refiero es de que nada más el polinomio de menor grado es f, no f de sigma. Ok, porque eso es lo que estás llamando aquí orden. Ajá, orden es el de menor grado. ¿Y cómo sabes que existe un polinomio de esa forma que lo anula? Eso es por lo que estaban diciendo hace ratito aquí, porque me colocó.
el detalle es de que si yo no- tengo x a la l, cuando la l es mi número primo, más o yo a este le aplico el sigma. Cuando yo aplique este sigma de aquí, para explicar eso, tengo x2 a la 2l más x. Este de aquí tiene todas sus raíces en f. Entonces, todos los polinomios, como son en f2, van a dividir a este polinomio de acá. Ajá. Entonces, por eso puedo afirmar que existe. Bueno, está bien. La lámina 18 y la 45, la 18 primero. 18. Ajá. Ah, ok. Entonces era aquí lo de la expresión de LQ de G. Y la 45. Ajá. Ah. Aquí en la penúltima aseveración dices, no existen curvas elípticas vulnerables ante este ataque definidas sobre ese campo. ¿Cómo sabes que no existen? ¿Cómo probaste que no existen? Te lo vamos a explicar es de manera por la tabla. Porque el ataque GHS para pruebas GLS, estoy trabajando, las pruebas hiperelípticas obtenidas para los dos casos que son cuando puede haber vulnerabilidad, Ajá. tienen un género inmenso. ¿Tienen un género qué? Inmenso, o sea, grande. Ajá. O sea, que es 131.000 a comparación de lo que debería ser aproximadamente 257. Y la complejidad del algoritmo de G-Godry es esta. Y la complejidad del algoritmo del error de polar en pruebas elípticas es esta. Entonces, nada más es por la comparación entre el número de operaciones que requiero en la curva elíptica y la curva hiperelíptica. Aquí estoy diciendo que siempre es mejor resolver en la curva elíptica que en la curva hiperelíptica. Por eso lo estoy afirmando. Ok. Parece que es una afirmación demasiado severa porque Sí, te están pasando estas pruebas de vulnerabilidad. O sea, con los ataques estos conocidos no podrías vulnerarlas. Pero no vas a decir uno con el ataque GHS y con las GLS. Pero eso es específico para este tipo de ataques. Exacto, para este tipo de ataques. Eso no significa que no haya un ataque que las vaya a vulnerar. De eso no implica. Para el ataque GHS se cumple eso. Ya. Entonces, esa penúltima afirmación debe ser matizada de acuerdo con estos ataques, ¿sí? Sí, creo que sí. Ok. Sí, porque de hecho no existen cosas. Porque decir que GHS y GHS. Entonces expliqué determinadamente de que no es para este ataque. ajá. Ok. Bueno. Ok, entonces ahí está el matiz de ese tipo de ataques. Pero parece muy débil. Uno se queda más con la primera parte de la oración. No existen curvas elípticas reales vulnerables. Pero falta el ataque GHS. Bueno, está muy bien, gracias. Gracias, Guillermo. Yo tengo un par de preguntas rápidamente terminables. En la lámina 28, ahí es 2, tienes el par 2,64. Es un error de 62, ¿no? es un error. De ahí tienes en la lámina cuando el cociente G entre log Q tiende a infinito, Sí, eso está ahí. que es una condición para que el ataque sea... Aquí está. que se necesita esa condición para que el algoritmo prospere, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan difícil es lograr eso?
Eso depende de lo que es el campo en el que está definido y del género. No basta que requeramos que el género sea más grande, mucho más grande, que el número de elementos. Ajá, entonces, porque queríamos que el género fuera chiquito, ¿no? Entonces, no esa es una condición difícil de satisfacer. Si se trabaja con Q igual a 2 a la n, entonces el género va a ser pequeño, va a ser 2 o 3 para el caso de los puros GLS. Ajá. Pero para cuando es Q igual a 2 o 2 al cuadrado, que tiene que G no es aproximado, 250 Sí, o 225. solamente, o 127. Entonces eso no es como que sea pequeño. Con que tenga infinito, ¿no? Ahí se va a cumplir esa condición. Exacto. Ok, gracias. De ahí, una pregunta general. Aquí tú te apoyaste en tu implementación para calcular logaritmos discretos y hacer el trabajo de tu tesis en Magno. Sí. Magno fue una herramienta importante para ti. ¿Qué tan difícil hubiera sido que te hubieras planteado esa tesis, pero ahora hacerla en C, a pi? Yo digo que hubiera sido muy complicada nomás una parte. La parte de implementar lo que es el homomorfismo entre la curva elíptica y el jacobiano por hiperelíptica. O sea, obtener la curva elíptica y hiperelíptica, todo eso es relativamente sencillo. Pero la parte complicada es ese homomorfismo, porque se define en términos de lo que es la proyección normal y conormal. Es muy teórico, muy complejo. Sinceramente, pues no sé cómo se pueda Intenta, ¿verdad? Y en cuanto al algoritmo Enge-Budry, teniendo una vez lo que es la métrica en jacobiano, es sencillo. lo hubieras podido hacer en C. Lo pude haber hecho en C, pero así me hubiera tomado un poquito más de tiempo y más esfuerzo, sin duda. Entonces, en tu sección de dedicatoria de tu tesis, Magma ocupa un lugar prominente. Agradecimientos, perdón. No, porque no es una persona. Tienes una lámina en la que pones tu balance de balancear el algoritmo de cálculo de índices en cuanto a álgebra lineal y generación de relaciones. Sí. ¿Era esta? Esa. Ajá, entonces decías, bueno, si yo voy por el balance, en caso de una base de factores de tamaño 11, digamos, es donde obtengo un mejor balance, dices, ¿no? Pero si quiero irme por tiempo, por eficiencia, 7 u 8 me da mayor rapidez para resolver el problema. 7 u 8 inclusive 9. Y se ve sustancial la diferencia, ¿no? Sí, porque es 285, 221 y 262. Entonces, ¿cuál sería la motivación de balancearlas? O sea, ¿no podríamos vivir con la idea de que están desbalanceadas? Pero lo que queremos optimizar es la ejecución el tiempo de ejecución del algoritmo. Bueno, para ese caso de juguete, pues es para estudiantes. Pues el tiempo fue relativamente pequeño, pero si nos vamos con un campo más grande, posiblemente cuando se balancea se reduzca más el tiempo, mucho más. Puede ser que el menor tiempo no se cumpla en ese caso para campos más grandes. Puede ser que sí es cierto, la realidad no va a tomar así, pero la parte de generación de relaciones va a ser muy lenta. Fíjate que eso es importante porque ¿crees que sea así? Para ejemplos más grandes, que lo balanceado sea también lo más eficiente, es lo que estás diciendo, ¿no? Que está correlacionado balancear con eficiencia. Sí, sinceramente mi intuición me dice que el comportamiento va a ser el mismo, pero la mayoría de los que me han comentado, me han dicho que no es mejor balancear. Si yo me quiero ir por eficiencia, o sea, no importa que no se balancee, pero pues, por estética no creo que y elegancia se van a balancear las cosas. También entra el análisis, ¿no? Porque sí, si vas a decir la complejidad del algoritmo, te queda mejor que estén balanceadas las dos etapas sí, del cálculo. para poder explicar un poco más exacto. En términos de la L, ¿no? De la L, exacto. Pero en eficiencia, en la práctica, no. Yo por intuición pensaría que vas a tener cosas similares. Lo mismo quiero suponer, pero no sé.
Bueno, pues esta sería mi pregunta. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta o el comité quiera hacer alguna pregunta extra. Muy bien, si no es así, entonces les pediría que por favor tengan la verdad.